Es decir, que si yo soy un traicionero a lo colectivo, es decir, a lo que mi cultura dice, a lo que mi tradición dice, a la vez me convierto en alguien que aporta algo para lo colectivo también mañana. ¿Qué es esto? Toda traición no ocurre solamente en un plano personal. Si nosotros entendemos a lo inconsciente como no solamente algo que me ocurre a mí aquí dentro, sino que es algo colectivo, algo grande, todo repercute. Entonces, cada vez que usted abra la puerta a su sombra, le está ayudando, por decir así, al mundo a que también abra la puerta al suyo. Piénselo. Entonces, en Juan 13:23, que lo vamos a buscar aquí, Juan 13:23, Juan 13:23, yo le doy los números por si después quiere buscarlo en la Biblia, dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado en el seno de Jesús. A ver, 13:23, 13:26, claro, ese era Juan, no este. Em, Respondió Jesús. Cuando le preguntaron, los demás le preguntaban, ¿quién ¿Quién es es el el que que te te va va a a entregar entregar a a vos? vos? Porque Porque si lo, si si nos nos lo lo mostrás, mostrás, lo lo molemos molemos a a palos, palos, y y no no te te entrega entrega nada. nada. De hecho, Jesús se enfadó con Pedro cuando Pedro asomó la idea de que Jesús no lo hiciera. Como diciendo, no lo hagas eso de ir a la cruz, ¿para qué? Seguí acá con nosotros. Él le dijo, no, aléjate de mí, Satanás, le dijo. Es decir, él sabía que el proceso de individuación implicaba la traición. No podía, es decir, si usted dice, por ejemplo, mi proceso de meditación es amoroso, todo bien, nos amamos todos, todos nos abrazamos, somos seres de luz, angelitos, amistosos, todo lo que pasa es obra del Señor y vienen unos colibríes que nos saludan por las mañanas y el sol. Bueno, si usted vive en ese mundo, ahí no hay traición, ahí no hay dolor, ahí no hay conflicto, por lo tanto no hay individuación. Usted está dormido, usted es un ocloi, ¿no? Es una multitud, y fíjese, multitud significa que usted no tiene identidad, su identidad es el grupo, es decir, usted es una especie de me dejo llevar por todo y nada significa nada. Como esa gente que uno le hace un comentario, por ejemplo, le dice, Viste que la no dualidad habla de que todo es uno. y esas personas responden, sí, todo es uno, pero muchos dicen eso mismo, otros dicen cosas distintas, dicen que todo es diverso. Así que, ¿dónde está la verdad? La verdad no está en ninguna parte. Bueno, Bueno, pero viste qué coherente que es esto de la no dualidad, porque todo lo que parece muchas cosas diferentes en realidad son una, porque es un solo ser, como dicen los hindúes. ¿No estudiaste esto? sí, pero ¿sabes qué pasa? Todos dicen cosas distintas, son todas cosas de la mente. La mente son juegos de la mente. Unos dicen que son distintas, otros dicen que son todas una, otros dicen que hay un Dios, otros dicen que no, todo da igual. ¿Sabes ¿Sabes qué? qué? Me Me están están dando dando ganas ganas de de matarte. matarte. Suele pasar así. Hay gente que es como que nada, no pasa nada, todo es lo mismo. No, no es lo mismo. Hay partidismos. Justamente la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, se basa en eso, en el tres. Se basa en el movimiento, se basa en la acción, se basa en oponerse. Uno se opone al otro y sale el mediador, el tercero, como lo de la tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Esta cosa del proceso dialéctico de crecimiento. Entonces Jesús dijo, aquel es a quien yo diere el pan mojado, y mojando el pan, diólo o se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Es decir, Jung plantea que en este momento no era que Judas tenía ideas de entregarlo, sino que quizá Jesús había hablado con ellos y les había dicho, mira, voy a elegir a uno de ustedes, el que yo elija es el que lo tiene que hacer. Y mojó el pan y se lo dio a Judas. Y Judas fue el que le tocó esta dura tarea, por eso después Jesús lo llama amigo
y él cuando lo ve le dice, salve, maestro, como diciendo, aquí hice lo que usted me pidió. Pero no importa si históricamente fue así, porque va a venir otro que dice, ah, no, pero no, no pudo haber sido así, porque no importa, no importa. Imagínelo psicológicamente, interiormente, psíquicamente. Usted necesita generar un traidor, usted necesita generar un abrepuertas, un alguien que rompa estructura. ¿Vio cuando algo está demasiado bien? Tipo Flanders de los Simpson, esas casas donde usted entra está todo limpio, todo ordenado, usted no sabe ni dónde sentarse porque piensa que su sola presencia ahí perturba el equilibrio armónico del Feng Shui. Entonces, usted necesita, o esa casa necesitaría, algo, un acontecimiento, que pase algo, que se desprenda un pedazo de techo, que se rompa un jarrón. Usted tiene ganas de agarrar un bate de béisbol y empezar a romper todo, pero por el solo hecho de crear movimiento, eso está muerto, está muerto. Entonces Jesús, o su Jesús, su ego, necesita de un Judas que lo traicione. Entonces, en Juan 13:26, que es donde dijimos, Jesús le anuncia a Judas cuál será su duro papel futuro, porque no es fácil lo que le tocó a Judas, ¿no? Como dice el Martín Fierro, no es para cualquiera la bota de potro. La bota de potro era una especie no era una bota, sino que era como una especie de envoltorio para el pie, que tenían que usar los gauchos para poder cabalgar y que era muy incómodo, dolía mucho el pie, quedaba la mitad fuera, era muy, muy crudo, muy duro. Entonces, eso era la bota de potro. Entonces el dicho es, no es para cualquiera la bota de potro. Judas entrega a Jesús con un beso. Son amigos. Él le dice, amigo. Y así lo llama Jesús, amigo, cuando lo entrega. Cuando Pedro le sugiere a Jesús evitar la cruz, Jesús se enfada con él. Eso está en Mateo 16, del 21 al 23. Fíjese, Mateo 16, del 21 al 23, ¿no? Dice, desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, o sea, del Sanedrín y todo eso, y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, eh, llegó un punto donde Jesús, el ego, usted y yo, nos damos cuenta que hace falta ir a Jerusalén. O sea, tenemos que ir al muere, tenemos que ir a abrirnos a que pase lo que pase. Ya no va más esto de estar jugueteando con que, bueno, soy un meditador, soy un, no sé, voy a misa los domingos. No, no, hace falta jugársela, falta dar un paso más, tener sangre, ¿no? Tener temple. Y Pedro, dice, tomándolo aparte, lo apartó a Jesús y comenzó a reprenderle, diciéndole, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Entonces él le dijo eso, Señor, ten compasión de ti, que esto no te acontezca, que no te pase, por favor, no lo hagas. Y Jesús, volviéndose a Pedro, le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Le quiso decir, no estás acertándole al punto. Es como si alguien dijera, ¿por qué? Si podés, no sé, ir a misa, podés rezar el rosario, podés ir al templo a cantar mantras, ¿por qué te tenés que meter en cosas más profundas, en revolver tu interior? ¿Por qué tenés que llegar a ese nivel? ¿Qué querés, ser santo? ¿No? Esa gente que dice, bueno, pero ¿qué querés? ¿Iluminarte? ¿Qué te crees, Buda? ¿No? O Jesús, Jesús era Jesús. Ese es poner un techo, ¿no? Es como Pedro que le dice, no vayas a Jerusalén, si estás bien acá, estamos todos juntos, caminamos por Galilea, acá sos Maradona, todo el mundo te quiere, te va bien. ¿Para qué? ¿Para qué dar ese paso? La individuación es dolor. La individuación es la crucifixión del ego. Si usted no da ese paso, no va a Jerusalén, no va al muere, no va a lo complicado, nada va a cambiar. Su vida va a seguir siendo lo mismo. Usted tiene que romper el esquema. Y necesita de un Judas, obviamente. Entonces, eh, dice, cuando Pedro le sugiere evitar la cruz, Jesús se enfada con él. Ya lo vimos. Y ante Caifás, en Mateo 26, Caifás era el jefe el sumo sacerdote, el jefe de todos los
del Sanedrín, 26, 57 al 66. 57, este parece más largo. Y ellos prendieron a Jesús, le llevaron a Caifás, el pontífice, ponte facher, el hacedor de puentes, el que era el puente entre Dios y los hombres, y entrando dentro estábase sentado con los criados para ver el fin. Y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el consejo buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, porque aunque muchos testigos falsos se llegaban, venía uno y decía, sí, porque yo lo vi que estaba diciendo cosas en contra de los judíos y no sé qué, y yo lo vi que es amigo del César, y gente que decía ese tipo de cosas, ¿no? O sí, el otro día yo también lo vi, estaba jugando a la Play y ese no es maestro. Así. Dice, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron, no lo lograron. Aunque muchos testigos falsos se llegaban, más a la postre vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, decían eso, dijeron así, uno de ellos dijo, Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Si eso no es blasfemia, ¿qué es? Entonces, levantándose el pontífice, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Y respondiendo el pontífice le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo de los hombres sentado a la diestra de la potencia de Dios y que viene en las nubes del cielo. Entonces el pontífice, porque eso era ya directamente para un judío, decir que uno es hijo de Dios ya es mucho. Y decir que uno es Dios, pero ni hablar. Eso es la blasfemia más grande que existe. Em, entonces el pontífice rasgó sus vestiduras. Los judíos cuando se sentían mal por algo o ofendidos rasgaban sus vestiduras. Las pobres mujeres se la pasaban cosiendo. Imagínense una reunión de judíos donde uno decía algo que le caía mal al otro, el otro rasgaba las vestiduras y volvían a casa todos en harapos. Y la esposa todos los días le decía lo mismo, le decía, Mi amor, otra vez rompiste el vestido, el coso. Yo te lo cosí ayer, pero escúchame una cosa. Así no vamos ni para atrás, escúchame. Ya te lo cosí, tengo los dedos de la aguja, pero que me muero. Pará un poco de discutir con tus amigos. ¿Por qué no te llevas? ¿Por qué no hablan de otra cosa? Del clima, por ejemplo. Que no, tienen que hablar de la religión, tienen que hablar de la política, ¿eh? Y entonces tocan ahí, ¿eh? La herida del otro, el punto sensible, y andan todos rasgándose la vestidura. ¿Y qué hacemos todas las mujeres del pueblo? Cosemos, cosemos y cosemos. Y ya tengo los dedos que me muero. Pará un poco. Y tus hijos van a seguir tu camino, pues yo ya lo veo, ¿eh? El mayorcito ya está, que me viene con la vestidura rasgada cada 2 o 3 días, ¿eh? Pará un poco, Roberto. y eso era la realidad que solían vivir los judíos en ese momento. Entonces el sumo sacerdote rasga sus vestiduras y dice, blasfemado ha. Esta es una versión, esta traducción es muy rara. En vez de ha blasfemado, pone blasfemado ha. Está bien. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, culpado es de muerte. Culpado es de muerte. Hasta ahí es la cita. Entonces lo culpan de que ha sido un blasfemo. Ahí fíjese, él es un traicionero, es un hereje. Él traiciona el punto de vista judío, pero abre una puerta a algo nuevo. Deja entrar algo que hasta ahora los judíos no tenían, ¿no? Em, Jesús es un hereje porque extrae lo arquetipal de la tradición y lo coloca en su figura. Hasta ese momento, lo arquetipal era miembro de la tradición judía. O sea, usted quería conectarse con el sí mismo, representado en Yahvé, en la figura de Yahvé, y tenía que entrar en la tradición judía. Si usted era judío, tenía que ir al templo de Jerusalén a hacer holocaustos, tenía que hacer las oraciones judías, todo eso, había un mediador, que era el cuerpo
comunitario de sacerdotes, que eran los fariseos y los saduceos y el templo de Jerusalén y las sinagogas y todo. Sin embargo, Jesús lo que hizo es, dijo algo como si dijera esto. Miren, a partir de ahora, todo lo que ustedes hablan de que el templo de Jerusalén, que la sinagoga, que Yahvé, soy yo. O sea, no hace falta que vayan a Jerusalén, estoy yo. Papá, venís a mí y acá lo tenés todo. Todo en uno. Es como el pack de McDonald's. Bueno, igual, yo. Eso es herético para lo anterior, pero lo que hizo fue extraer, decir, bueno, ustedes iban a esa fuente a beber, vale, ahora vengan a esta otra, que es más simple. Entonces, de la misma manera, cuando usted dice, yo acudo al gurú tal porque él es el mediador, yo acudo a mi terapeuta psicológico porque él es el que me da la pauta a mí, ¿no? Me da la palabra de sabiduría. Usted está transfiriendo, haciendo una transferencia. Usted transfiere todo su material arquetípico y lo vuelca en esa persona. Se lo mete a esa persona. Eso, ese meterle a la persona, volcarle el material arquetípico en otro, es generar un mediador, ponerlo fuera, proyectarlo. Los judíos proyectaban en su cuerpo religioso, comunitario, social, a los arquetipos. Y eso está muy bien. Ya dijimos, la Iglesia Católica hace lo mismo, protege, porque es la protectora o la que guarda esos arquetipos y te los va dando con cuentagotas para que no te hagan daño, ¿no? No conscientemente, no es que lo hagan a propósito, así funciona. Cuando aparece un Jesús o un Cristo, Él trae sobre sí y dice, bueno, a partir de ahora está todo metido en mi figura. Es como más puntual. En lugar de tener yo al gurú tal, al maestro tal, al conjunto de maestros ascendidos, no sé qué, están todos en uno. Es más fuerte, es como más concentrado, como cuando a usted le dan un medicamento que tiene todas las pastillitas que tomaba en una sola. Es potente. Hoy en día, dice Jung, con estos vuelcos o vueltas que hablamos del Espíritu Santo, la primera fue, bueno, la creación y el cuerpo social que fue el pacto con Israel. Después apareció la figura de Cristo en una segunda anunciación donde el Espíritu de Dios vuelve a bajar. El primero fue cuando aleteaba sobre las aguas al inicio de la creación. La segunda es cuando ya lo hace con María y crea una especie de esa pastillita que lo contiene todo, que es Jesús. Bueno, se va Jesús y queda en un grupo colectivo que es la iglesia con el Pentecostés, y luego eso vuelve a ocurrir y ahora tiene que nacer, dice Jung, en el interior de cada persona. Pero cada cosa no niega la anterior. ¿Se acuerda que Jesús dice, yo no vine a negar lo de los profetas, vine a contar algo nuevo nada más? De la misma manera que usted empiece a tener estas vivencias profundas en su interior, que no dependa tanto de mediadores, no quiere decir que no disfrute de los mediadores. Usted puede ir a misa, usted puede, y de hecho obtener muchísimo de eso, porque usted decodifica de otra manera, pero no, ya no necesita de eso. Eso lo complementa, lo ayuda, le da, pero no es la cosa ahora, ya no. Entonces, eh, dice, Jesús extrae lo arquetipal de la tradición y lo coloca en su figura, se diviniza, viviendo cada detalle de las profecías. Por esa razón, para que todo esté en un solo lugar, él decía cosas como, por ejemplo, Hoy recogí esta fruta del suelo para que se cumpla aquella profecía del profeta Ezequiel que dice, aquel que venga recogerá una fruta del suelo, así como lo hice yo ahora. y así con mil cosas. Entonces, continuamente en los evangelios uno lee que dice, y esto lo hizo para que se cumpliese lo que dijo Isaías en el verso tal. Es decir, él tomó un arquetipo, el arquetipo del Mesías en este caso, que obviamente proviene del sí mismo, es lo mismo que el sí mismo o lo inconsciente, y lo encarnó. Lo encarnó. Dijo, aquí yo me convierto en eso para que todos cuando me miren a mí vean a lo inconsciente. Eh, entonces, vive cada detalle de las profecías. En Juan 11:50, vamos a ver, Juan 11:50, tenemos 11:50 aquí, dice, eh,
ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Bueno, esto es lo que dicen los del Sanedrín, ¿no? No sé por qué ponía esto. Dice, si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Los judíos decían, los judíos no, porque eran todos judíos. Los del Sanedrín decían, si dejamos a este tipo, lo van a seguir a él. Es decir, todo hereje, todo traicionero abre una puerta. Y como abre una puerta, esa puerta es interesante para los que están adormecidos y empiezan a despertarse. Entonces, por esa razón es que si, no sé, dentro de la iglesia uno empieza a decir, ¿y por qué no hacemos las cosas de esta otra manera? Que es muy interesante. Y muchos, esa forma agrada y muchos se enganchan, la iglesia misma va a decir, matémoslo, porque si no, se va a perder lo que estuvimos haciendo todo este tiempo. Eso es lo que ha ocurrido en la historia siempre. El pueblo judío con sus revolucionarios, entre ellos Jesús, más adelante Pablo de Tarso, luego, qué sé yo, desde Orígenes hasta otros que fueron vistos como herejes y después hasta aceptados como santos. Santa Teresa de Ávila era considerada una loca o una poseída y luego se la aceptó y hoy en día es una doctora de la iglesia. San Juan de la Cruz lo metieron preso como para matarlo porque lo consideraban justamente un hereje, un traicionero de la orden carmelita, endemoniado, y hoy en día es un doctor de la iglesia también. Es decir, siempre hay un rompedor de estructuras, y el que rompe estructuras se pone dentro de sí a los arquetipos, él los encarna, porque se anima a abrir una puerta, y eso, acuérdese, el que coquetea con los arquetipos, el que se abre, el que hace camino solo, es magnético. Em, entonces, Jesús asusta porque no amenaza a la fisis, es decir, a lo físico. Él asusta porque, no porque amenazara no sé, al templo de Jerusalén diciendo lo voy a destruir en 3 días. Los judíos no tenían miedo que le rompan el templo físicamente. Sí, si alguien viniera y le dijera, mira, te lo vamos a bombardear, no les iba a causar gracia, pero sabían que lo podían reconstruir. Pero ellos sí le tenían miedo a otra cosa que sí es mucho más potente y es lo que amenaza la psique. Es decir, yo puedo ser un tipo que tiene una ametralladora o puedo ser un ejército con ametralladoras y con tanques y con aviones y vengo y bombardeo a otro país y lo hacemos nada, polvo. No importa, el otro se reconstruye. Eso ha pasado siempre y de hecho se reconstruyen hasta mejor, ¿no? Y les ayuda a haber sido destruidos. De la misma manera que a uno cuando no sé, quema un prado, ayuda a que cuando crece esa hierba, ese pasto, crezca con más fuerza. Pero cuando lo que se ataca es la psique, ahí sí da terror. Porque las ideologías, por ejemplo, cuando venía la Guerra Fría, la ideología comunista, no daba miedo que vinieran con un tanque o 25 aviones. El miedo era que la gente se convenciese de eso y empezase a abrazar al comunismo. Entonces, el temor más grande es el cambio psicológico. No es tanto que tal persona haga o no haga tal cosa que contradice lo que nosotros hacemos y que hasta ayer ese era de los nuestros. No, el temor que tenemos es que los nuestros, e incluido yo, me enganche con lo que dice, porque es muy cautivador. Entonces, Jesús plantea la realidad de la psique como realidad cotidiana, humana, pero los ortodoxos la plantean como una hipóstasis metafísica. ¿Qué es una hipóstasis? Una personificación. Por ejemplo, hay 3 hipóstasis, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es una personificación, son 3 personas. Los religiosos ortodoxos de cualquier religión hipostatizan a Dios. Dicen, ahí está, se llama Yahvé, ahí está, se llama Allah, ahí está, se llama Jesús, ahí está, se llama Krishna. No lo ponen ahí y dicen, ahí está, ¿eh? No aquí, no en ti. Dice, está ahí, o está en ti, pero bueno, no mucho, está ahí. Hay que adorarlo ahí fuera.
Porque si no vas al centro de peregrinación y no haces el ritual, que es el que hacemos nosotros, no funciona, ¿eh? Mirá que si no haces el bautismo como debe ser, o la confirmación, o la confesión, todo el proceso se rompe, ¿eh? Es decir, hay un convencimiento de que la cosa, la psique, está en lo objetivo. Y cuando uno se convence de eso, de que mi gurú es la cosa, el terapeuta es la cosa, ahí se crea una dependencia y una proyección de nuevo. Entonces, todos los sistemas ortodoxos proyectan en una hipóstasis lo metafísico. Aquello que sería trascendental y que está en todo y en todos, lo meten en una estatua, en una iglesia, en una persona, en un grupo, en una denominación, en algo, en un sacramento. Jesús rompía con eso y decía, no, no hace falta ir a Jerusalén, no hace falta tanto ritual. Lo único que hace falta es el amor, abrirse a Dios, ¿no? Conectarse con lo divino. Eso es herético. Entonces, aceptar ante el tribunal que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, no es una inflación, sino, dice Jung, sino un reconocimiento real de un hecho sentido. Porque hay que diferenciar bien, no todo es inflación. A Freud siempre se reía Freud porque Freud decía que toda figura que tuviera forma estirada era un pene y toda figura medio redondeada una vagina. Entonces alguno le dijo, Pero, don Sigmundo, usted fuma puros, habanos. ¿Eso no es un pene? entonces Freud dijo, no, mira, no todo lo que tiene forma alargada es un pene, ¿viste? O redonda una vagina. Así que mi puro no es un pene. Punto. Seguro a ese obviamente lo despidieron y lo excretaron, lo exiliaron de la línea psicoanalítica por haber dicho eso delante de Freud. Pero claro, tenía razón Freud, no todo es, porque si no ya uno empieza en esa paranoia de que, no sé, todo es inflarse. No, si digo, viene alguien y me dice, qué bien que tocaste hoy la guitarra. Uy, no, me estoy inflando. Qué bien que te queda, no sé, el peinado que te hiciste. Uy, no, si digo que sí es porque me estoy inflando y me siento... Y llega un punto que todo es inflarse. No, no, no. Hay un sentido común y un reconocimiento de que las cosas son de cierta manera y que hay belleza en algunas cosas sin subirse, por decir, al caballo de eso. Entonces yo puedo decir, em, sí, soy Aham Brahmasmi, soy Dios, soy lo divino, pero sé que además soy un ego y que hay todo este juego y qué sé yo, pero sé que lo soy en el fondo. Eso no es inflarse. Por otro lado, decir, yo soy Dios, yo soy infinito, no hay nada que me pueda. Si me querés matar, me matás, pero no me matás porque yo volveré, porque soy... Nada. Ahí yo, el ego, me confundí con lo divino. Dejé de tener esa línea divisoria. Perdí mi sentido común, ¿no? Una cosa que me digan, qué bien te queda, no sé, por decir, el gorro ese que te pusiste. Y yo decir, ah, sí, sí, me queda muy bien, a mí también me gusta. Eso es no subirse al caballo. Pero si yo digo, ah, sí, qué bien que me queda el gorro, sí, este gorro me encanta, yo soy, toda la gente me lo dice, y ahora vivo pendiente del gorro, me inflé. Ahí me inflé. Entonces Jesús diciendo, sí, soy el Cristo, soy el Hijo de Dios, es un reconocimiento de algo. Ahí no hay inflación. Así que uno no es que no pueda nunca decir nada porque todo es inflación. Sí puede, sí puede. Puede reconocer que es muy hábil, no sé, tocando el violín o corriendo carreras, mientras no convierta en eso, no haga de eso su vida. Si uno edifica su vida sobre correr carreras, toda su valía, su sentido de vida está edificado en correr carreras o en tocar un violín, ahí uno está inflado y crea dependencia. En Juan 18, 33 al 37, Juan 18, 33 al 37, 33 al 37 dice, así que Pilato, el que hace Pilates, volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús. Aquí ya está ante Pilatos, ¿no? O Pilato, a Jesús, y díjole, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondióle Jesús, ¿dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Es decir, ¿lo dices tú, Pilato, o otros te lo dijeron a ti? Pilato respondió,
¿soy yo judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Se refería a los él también era judío, se refería a los judíos, por así decir, entre comillas, malos. Eh, eh, Ahora pues, mi reino no es de aquí. A ver, ¿dónde estamos aquí? Caifás le pregunta, ¿eres hijo de Dios? ¿Se acuerda Caifás, el sumo pontífice del Sanedrín? ¿Eres hijo de Dios? Él le responde, sí, tú lo has dicho. Y Pilates le pregunta, ¿eres rey? Y él le dice, soy rey, pero no de un reino de este mundo. Traducido, eso, lo que dice es, eh, lo que le dicen ambos es, ¿tienes alguna autoridad que no sea de la iglesia o del Estado? A Caifás le preocupaba que el tipo se arrogara una autoridad más allá de la tradición judía, ¿no? De lo que dicen las escrituras y todo, que él hiciera camino propio. Y a Pilato le preocupaba que hiciera lo mismo, pero políticamente, que él se proclamara rey, ¿no? Y que políticamente creara como una sedición, una revuelta. Eh, entonces, tener esa autoridad lo hace a uno un hijo de Dios y un rey. Entonces, esto lo que quiere decir es que cuando uno, ya para terminar, cuando uno realmente se conecta con el sí mismo, se conecta con lo profundo, realmente ahí uno es un hijo de Dios y también es un rey. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infoespadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Entonces, esas dos preguntas, ¿eres hijo de Dios de parte de uno y de parte del otro? ¿Eres rey? Es el miedo a que pueda tener una autoridad propia. Pero toda persona que realmente inicia este camino de individuación, toda persona que empieza a abrirse a lo inconsciente, a escuchar sus sueños, a permitirse esta imaginación activa de, a través ya sea del rezo, formando parte de tradiciones. Yo puedo ir a la iglesia o puedo ir a, no sé, al centro de meditación y hacer las técnicas habituales, pero dentro de esa práctica tener una actitud no inflada como que yo hago mi propio camino, a mí nadie me dicta lo que tengo que hacer, porque esa es otra inflación tonta, sino esta humildad, predisposición al sufrimiento, al sacrificio, al saber que debo sacrificarme. Entonces, esa autoridad, esa característica me da a mí una sensación de autoridad, como de realmente soy el Hijo de Dios, lo sé. Y al mismo tiempo soy un rey, no soy una tontería. Tengo peso. A partir de este momento me vuelvo alguien con profundidad. Hasta aquí vamos a ver hoy, porque ya nos queda en la siguiente ocasión la flagelación y la burla, cuando se mofan de él y lo golpean. Pero bueno, yo creo que con esto que vamos viendo ya nos va ayudando muchísimo a poder replantear esos eventos que siempre hemos leído o escuchado en la iglesia y quizá no nos decían más que simplemente hechos históricos o pobre, lo traicionó Judas, qué mal, qué maldito Judas. Por otro lado, no sé, cómo sufrió, cómo aguantó todo lo que le hicieron y por qué será que se ofreció voluntariamente, por qué Dios fue tan malo de mandar a su hijo para subsanar un pecado que la gente había cometido. No se entiende demasiado. Bueno, todo eso esta explicación nos permite comprender y por lo tanto ya volcarlo de otra manera a nuestra vida cotidiana. Vamos a escuchar nuestra cortina de despedida que la tengo por aquí. Aquí está. Ahí está. Y nos vemos en la próxima, ¿eh? Sin falta. Sin falta. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso.